Según Infobae, La Sombra, el Muco, el sicario narco hondureño que construyó un cementerio clandestino para sus víctimas con una retroexcavadora. Carlos Emilio Arita Lara trabajó para el clan de los Valle. Ahora está preso en Estados Unidos, pero su historia criminal sobrevive entre las montañas de Copán, donde una nueva generación de narcotraficantes ya toma su relevo bajo el gobierno de Xiomara Castro. El hombre se llama Carlos Emilio Arita Lara y en Copán lo conocen como el Muco, Milo o el Toro, aunque él lleva ya 8 años preso, 7 de ellos en una cárcel de los Estados Unidos. En Honduras aún se escuchan los relatos de sus días como sicario de los Valle. Lo que el Muco hizo con una retroexcavadora es un cementerio clandestino masivo para enterrar a todas sus víctimas y a las que había matado por cuenta propia por órdenes de Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle, sus jefes cabecillas hasta el 2014 del clan de narcotraficantes. La historia de la máquina retroexcavadora la cuenta un exfuncionario de la zona que ha acompañado a Infobae durante varios recorridos por la entrada, El Espíritu, Santa Rosa y otros pueblos camino de Copán. Él era el hombre de confianza de los Valle para el sicariato. Había pedido la máquina por 3 días, pero la tuvo una semana. La había estado usando para hacer tumbas, no estar excavando tumba por tumba, sino ayudarse de los retros para enterrar a la gente a la que iba matando. Cuenta el exfuncionario, quien habla desde el anonimato por su seguridad, la de su familia. La huella del clan Valle, aunque debilitada desde que sus líderes fueron extraditados hacia Estados Unidos a mediados de las décadas pasadas, sigue presente en Copán y las actividades del grupo han vuelto a retomar fuerza durante el gobierno de la presidenta Xiomara, de acuerdo con un informe de inteligencia policial al que Infobae ha tenido acceso. La policía hondureña tuvo noticias del cementerio clandestino de Arita en las montañas de Copán, pero nunca llegó a intervenirlo. Incluso dice un oficial de la Policía Nacional que entre el año 2012 al 2016 siguió la pista de los Valle y sus herederos. La inteligencia antidrogas hondureña supo que el Muco no era el único depósito de cadáver en Copán en aquella época. Cuando los Valle dominaban Copán, su influencia directa se extendía desde la entrada, una ciudad pequeña ubicada en la carretera que conecta con el occidente hondureño, fronterizo con Guatemala y San Pedro Sula, la capital comercial en el norte del país. Durante casi 2 décadas, los Valle y sus sicarios mandaban, y de acuerdo a las investigaciones de agentes policiales y fiscales estadounidenses, han escrito en centenares de folios anexos a procesos judiciales contra narcos y políticos hondureños. Uno de los principales argumentos del clan fue siempre la violencia, pero incluso para los Valle, la forma en el que el Muco ejercía esa violencia era a veces demasiado. Un religioso hondureño que fue párroco de una iglesia en Santa Rosa de Copán cuenta que Carlos Emilio Arita tenía bajo su mando a un pequeño ejército de sicarios a quienes a nadie se le atrevía a mirar de frente. Eran la mayoría de güirros jóvenes que andaban armados y a los que todos le tenían miedo. Cuenta el sacerdote, quien asegura haber escuchado historias sobre violaciones de niñas atribuidas al grupo El Muco, cuando la operación de narcotráfico ya era demasiado visible para las autoridades hondureñas y estadounidenses que le seguían la pista desde el principio de las décadas pasadas. Los Valle tenían que hacer esfuerzos extras para contentar a su jefe de sicarios. Según cuenta el exfuncionario de Copán, los Valle lo mantenían bajo control para que no tomara bebidas alcohólicas, porque cuando tomaba él se enloquecía y armaba escándalos públicos, disparando sus armas largas, atemorizando a la población. Cuando se les salía de control, a los Valle tenían que ir a desarmarlo y tratarlo porque se enloquecía completamente. Los Valle, además del Muco, tenían otros sicarios a los que encargaban asesinatos de enemigos, colaboradores de la policía, otros con los que querían dejar mensajes. Uno de los asesinos era un guatemalteco al que un investigador hondureño de inteligencia policial solo identificó como el profesor. Su marca característica, según el
testimonios recogidos en Copán es que este sicario se tomaba el tiempo de explicarle a sus víctimas por qué las estaba matando, que era quien regañaba a las víctimas, les explicaba por qué las mataba y les decía que no debían de haber hecho eso porque eso molestaba a los patrones, dice el exfuncionario que conoció a los Valle y a algunos de sus empleados. Miguel Arnulfo, Luis Alonso y José Inocente Valle, un tercer hermano del clan, fueron arrestados en octubre del 2014. El entonces presidente Juan Orlando Hernández quiso agenciarse la captura como un logro de su gestión antinarcóticos, pero las investigaciones posteriores y testimonios policiales hondureños y estadounidenses de la época revelaron que Hernández en realidad no tuvo nada que ver con el operativo de captura y que el general Ramón Savión, entonces jefe de la Policía Nacional, lo hizo a espaldas del mandatario y en estrecha colaboración con la DEA estadounidense. Tras la captura de los Valles, como suele ocurrir en organizaciones criminales, hubo un periodo de reacomodo, a veces violento, que dejó a Carlos Emilio Arita, el Muco, como jefe interino del clan. Según algunas versiones policiales, hay sin embargo quien duda de eso. Lo de él no era mandar, era matar, dice un investigador hondureño. Lo cierto es que el Muco huyó a Guatemala porque poco después de la captura de sus jefes y desde ahí operó por un tiempo, moviendo parte de los cientos de kilos de cocaína que seguían llegando a Copán. En octubre del 2015, un año después de que los Valle y el Muco también cayó, el 2 de octubre de 1915, la policía guatemalteca capturó en la ciudad puertaria de Isabel, en la zona fronteriza con Honduras, a un hondureño que se identificó como Porfirio Montafur Arita. Las investigaciones habían determinado que se trataba en realidad del sicario de los Valle. Como sus antiguos jefes, el Muco fue a parar extraditado a una cárcel estadounidense, donde su testimonio alimentó los casos de la justicia norteamericana contra los hondureños, incluido al expresidente Hernández. La historia sobre el Muco sobreviven en Copán, desde la entrada hasta las montañas que rodean el Espíritu, la aldea de la que los Valle son originarios y donde tuvieron durante 2 décadas su cuartel general. Una de ellas es la del día en que el jefe de sicario de los Valle se escabulló de una posta policial conocida como Tepe Mechín, que conducen al Espíritu. La posta policial puede verse desde un pequeño café, el Café San Juan, ubicado en la orilla del sur de la carretera que conduce a la entrada, uno de los principales enclaves comerciales de la zona, hasta Copán Ruinas, un pueblo turístico que alberga vestigios de la civilización maya y es fronterizo con Guatemala. Sentado frente a una de las mesitas del café, el exfuncionario copaneco señala la posta y recuerda la huida del Muco. Hubo disparos, pero logró huir por la cuenca del río Tepemechín, que es afluente del Chamelecón. Por esos ríos, dice esta historia, el Muco llegó hasta las estribuciones del Parque Nacional Cerro Azul, a El Espíritu, donde entonces no había más ley que la de los Valle. El Muco, el viejo sicario que construyó un cementerio clandestino o una retroexcavadora.